Erev Tov, muy bienvenidos, buenas noches o buenas tardes. Gracias al saludo de nuestro querido Carlos y la bienvenida a todos una vez más a nuestra inauguración del espacio del estudio de la Sagrada Torá de Perashat Shavua. Y decíamos inauguración porque a partir de Vaikra hemos tomado el camino de otro autor que nos venga también a iluminar desde la perspectiva de su sabiduría. Hablamos del rabino de Sloni. Como todos comprendemos, es una Hasidut. Hasiduyot quiere decir todos aquellos espacios donde los judíos de Europa Oriental vivieron alrededor de un Hatzer, de un patio, de una corte, como lo explicaba y lo narraba tan fabulosamente Bashevi Singer. Y en este caso la Hasidut se llama de Slonim, que nos deja Hasidut muy importante. Y nuestro estudio, perdón, se llama el libro de Netivot Shalom, los senderos de la paz, los caminos de Shalom, porque fueron compuestos por el sabio maestro llamado Shalom Noyaj Berejovsky, Zecher Tzadik Libraja, y por eso es Netivot Shalom, los senderos de Shalom, y que es el autor de todos estos libros. El rabino de Slonim, el Rav Berezovsky, falleció un 7 de Av de 5760, hace nada más que 24 años. Y dice la introducción de su libro, que me gusta compartir con todos ustedes, Ua Geber Ukam Al. Fue un ser humano, un hombre que se erigió por sobre la Bonejor Botolam, que supo construir las ruinas de este universo, que supo levantar el mundo de la Torá y del Hasidut después de la destrucción del Jurban, del Galut de Europa, del exil, del Galut de Europa. Se habla del Holocausto, por supuesto. Asher Beitzumam Shelemei Azam Beashmada, que en el punto crítico de los días de la furia y del exterminio, Itazer se ciñó de fuerzas y entregó su vida para elevar, para construir una sagrada yeshiva. Y allí es donde construyó el nombre y la constancia, quiere decir la permanencia de la herencia de los sabios de Lajovich, de Kobrin y de Slonim. Todas Hasiduyot, la Hasidut de Lajovich, la Hasidut de Kobrin, la Hasidut de Slonim, y con ello levantó las yeshivot y eventualmente tuvo muchos alumnos y condujo a nuestra congregación como el que amamanta, la que amamanta conduce a su bebé, y por supuesto que los condujo. Y así fue, obviamente, la vida de Rabino de Slonim. Poder levantarse de la Shoah, él nació en 1911, así que cuando llegó la Shoah era una persona de 30 años. Y por supuesto que pudo, obviamente, construir todas esas yeshivot aquí en Eretz Israel desde ya. La perspectiva de estudiar al rabino de Slonim es un homenaje en el tiempo en el cual Am Israel está pasando un escenario que no hace falta ya explicarlo, pero un escenario tan complejo, tan difícil, que cuando leemos de el Jurban, de la destrucción, no nos cabe ninguna duda de que también nuestro 7 de octubre ha sido un Jurban. Y la única forma de poder superarnos y de poder elevarnos es precisamente teniendo personas, figuras que tiendan a unir. El camino de la Torá es un camino solamente de unión, no de separación. Y cuando cada uno de nosotros encontremos que el camino de la Torá es un camino de separación, yo humildemente les sugiero separarnos de este camino. Am Israel
Es Goy Echad Ba'aret. Y si no, no podemos rezar eso en la minjá de Shabbat. Umi que amja Israel, Goy Echad Ba'aret. ¿Y quién como tu pueblo Israel? Un pueblo uno, único en la tierra. Por lo tanto, hoy tenemos que hacer ese esfuerzo y así como este fenomenal sabio, el rabino Noach, Shalom Noach Brejovsky, Zecher Tzadik Libraja, se reconstruyó de las cenizas del holocausto y logró que todas esas juderías, esas Hasiduyot, Lajovich, insisto, Kobrin y Slonim, pudieran tener aquí en Israel, en Jerusalén, un lugar para su supervivencia. Yo humildemente los invito no a estudiar solamente las Hasiduyot de Europa Oriental, sino cuando tengan tiempo, eventualmente, traten de raptarle un poquitito al sueño y lean las obras traducidas al español del Premio Nobel de la Literatura en Yiddish, que se llamó Don Isaac Bashevis Sinha, Zichrono Libraja. Tómense un tiempo, porque los libros de él enseñan mucho más de lo que podríamos llegar a pensar. Se los dice un amante de esos libros. Muy bien, bienvenidos quienes están aquí con nosotros en el Bet Midrash. Hoy lo tengo solamente a Don Ari y Yeshurun conmigo, así que tenemos una charla personal. ¿Ya vienen los demás? Ok. Y con esto queda presentado el Netivot Shalom. Y ojalá que este sentido de su nombre, Netivot, senderos que se abren, que se bifurcan, que corren y recorren, sean Shalom nada más, que sean de paz, como él buscó esa paz. Inauguramos el Humash Vaikra este próximo Shabbat, mañana ya. Mañana es viernes para nosotros, pero ya hoy ya es Yom Shishi aquí. Y entonces, este Shabbat es un Shabbat muy especial. Shabbat Zahor, el segundo de los Shabbatot especiales, de los Arba, de las cuatro Pirashiot. Y Shabbat Zahor siempre es el Shabbat previo a la llegada de Purim. Motzai Shabbat será Ag Purim, como lo explicamos a lo largo de la semana a nuestros alumnos aquí en el Ulpan, y tengamos en cuenta que es muy importante saber cómo comportarnos en este caso. Y cuando la santidad de Shabbat termine, nos depositará en una fiesta que aparentemente cualquiera la podría analizar como profana, y es una fiesta que está rodeada, pletórica de mitzvot. 4 mitzvot acompañan a esta fiesta de Purim, y que es la mitzvah de la lectura de la Megilá, tanto en la noche como en el día. Luego la mitzvah de dar 2 regalos de 2 comidas a 2 amigos para incrementar el amor, la fraternidad, la unidad del pueblo judío. Matanota de Bionim, el regalo a los indigentes para fomentar una vez más el que me importa el otro, no que me da lástima y por eso le doy, sino que me importa ese otro que no tiene, que carece y por lo tanto en Purim no se juzga a quien extiende su mano. Kol mi sheposhet et yado, no tenimlo. Todo aquel que extiende su mano para recibir acá hay que darle. Y por eso reunimos el Mahatzita Shekel, el medio shekel, que son 25 shekel, si bien muchos me preguntaron, que acá me dijeron 29, que acá me dijeron 7, que acá me dijeron 31. Bueno, miren, cada uno que ponga lo que quiera, pero básicamente pongámonos de acuerdo en que 25 shekel es una cifra razonable, porque con eso se puede comprar algo para comer. Y la persona indigente necesita comer. Entonces se le puede dar comida, pero fundamentalmente, como yo no le puedo marcar a él lo que va a comer, le doy la plata. Y de esa manera el hombre va a sentirse bien. Y por último tenemos la seudá, quiere decir la comida, el banquete festivo de Purim, y lo que representa la alegría. Y ojalá que la alegría, que se va a ver un poco opacada, no me cabe ninguna duda, por las circunstancias que estamos viviendo, y porque Am Israel, una parte de Am Israel, está en el Galut, una parte de Am Israel vive una de las peores historias de su exilio, casi al lado de esta tierra, en manos
de monstruos humanos, que quiera el Todopoderoso que se termine con ello, que llegue el momento en el cual verdaderamente escuchemos que ese mal, esa perversidad y esa monstruosidad ha desaparecido absolutamente de la tierra. Esa sería la verdadera alegría de Purim. Pero allí pasamos a nuestro Humash Vaikra. ¿Qué es Humash Vaikra? El Ramban dice que es el Sefer Adam, es el libro del ser humano, porque uno de los primeros versículos dice Adam ki yakriv mikem korban la Hashem. No dice tú o ella o nosotros o ellos. Adam ki yakriv. Cuando un ser humano, cuando una persona ofrezca de entre vosotros un korban la Hashem, un sacrificio, como se traduce, para Hashem, entonces la Sagrada Torá nos estará hablando acerca de lo que es, lo llama el Netivot Shalom, que desarrolla muchísimos temas, por supuesto. Nosotros elegimos uno para poder interpretarlo y para poder ayudar la comprensión, lo que es Abodata Korbanot. Adam ki yakriv mikem korban Hashem. Dice, esto es lo primero que habló el Todopoderoso con Moshe. Acuérdense que la semana pasada terminamos el Sefer Shemot, cuando dice que la nube de Dios se posó sobre el santuario, sobre el Ohel Moed, y que Moshe Rabenu no podía entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Akadosh Baruj Hu, maleta Mishkan, llenaba el Mishkan, y por lo tanto no hay forma de poder penetrar a ese lugar. Y por eso nuestra perashá es la continuación de Vaikra el Moshe, Vaidaber el Ab, Ohel Moed, y lo llamó a Moshe y habló con él desde el Ohel Moed, desde la tienda de reunión, diciendo. Y por eso el Netivot Shalom dice, Perashata Korbanot Devar Hashem Rishon Be'ol. La perashá de los Korbanot es la palabra inicial de Kadosh Baruj Hu desde el santuario. La primera cosa que se habla del santuario móvil es Abodata Korbanot. Ki Inyana Korbanot u Me'inyanim Arramim Beyoter Batorah Gavoa Me'aldo. Porque el tema de los Korbanot, mis queridos, dice el Netivot Shalom, es de los temas más elevados en la Torá. Y no solamente más elevado, Gavoa Me'al Gavoa, alto por sobre lo alto. Y como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dice el Netivot Shalom, en el Pirkei Avot, todo el mundo conoce el famoso Pirkei Avot, en el capítulo 1, Ashloshat Dvarim Aolam Omed. Sobre tres pilares se sostiene el mundo. A la Torá, sobre la Torá, a la Abodá, sobre la Abodá, el culto, el servicio de alguien Milut Hasadim, y sobre la bondad irrestricta, sobre las buenas acciones. Y explicaron entonces los comentaristas que Abodá, esto que dice la Abodá, al Shoshat Barim, Aolam Omed, sobre tres pilares, la Torá sabemos lo que es, y en Milut Hasadim sabemos lo que es. Pero ¿qué significa Abodá? Abodá significa, explican los comentaristas, Abodata Korbanot, que la tarea de los Korbanot es una de los tres pilares sobre los cuales se sostiene el mundo y que se equipara con toda la sagrada Torá. Dice el Netivot Shalom, en esta introducción que le estamos dando a todos, como Shematzinu, dice, y así como hemos hallado y encontrado, Shekol Binyanosh Olam Ahar Mabul, ¿cómo se reconstruyó el mundo después del Mabul, después del diluvio? ¿Qué es lo que hizo Noah después del diluvio, cuando fue todo destrucción? En ese momento dice, Itchil be Korbanosh el Noah. ¿Empezó con qué? Con un corbán. Noah, cuando salió del arca, vio tremenda destrucción. Se dio cuenta de todo lo que había pasado ya del mundo, cómo la humanidad se había destruido, y empezó entonces e hizo un corbán. Y dice allí la Sagrada Torá, explica el rabino de Slonim, Vayarach Hashem et reach hanichohu. Y entonces Hashem
olió, si así podríamos decir, el aroma grato del Corbán. Acuérdense que esto va a formar parte de todo lo que es Abodata Corbanot. Para eso se hacía el incienso, ¿verdad? Para elevarlo con un aroma grato. Pero Kadosh Baruj Hu ya olió desde Noach el aroma grato. Bayomer Hashem el Libó, y la Sagrada Torá dice como que Hashem habló para sí mismo. Hagan de cuenta que la Torá Sagrada habla en nuestro lenguaje para que la podamos entender. De lo contrario, jamás la podríamos entender. Entonces dice, Akadosh Baruj Hu es como que se habló a sí mismo y dijo, Lo osifle kalel otet adama. No habré de maldecir ya nunca más la tierra a causa del hombre. Akadosh Baruj Hu se, comillas, se juramentó en aquel momento cuando pudo oler el aroma grato de que el ser humano puede hacer cosas gratas, que ya no volverá la maldición sobre la tierra. Y si el mundo debe tener alguna maldición, lamentablemente será a causa de nosotros, a causa de los hombres, como está pasando en nuestros siglo XXI, donde la amenaza de la guerra general es una amenaza permanente y donde tenemos expositores naturales que son y que hablan de la destrucción. Akadosh Baruj Hu ha dado su palabra, Lo osifot le kalel et adama abura adam. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y por eso dice Netivot Shalom, HaTorah ha'imida et avodat korbanot bedargat kodesh. Y si alguien quiere entender a qué nivel la Sagrada Torah ha puesto a los korbanot, los ha puesto en el sentido de lo que son Kodesh a Kodashim. Quiere decir lo sagrado de lo sagrado. Todos sabemos que en el Mishkan había un receptáculo, un lugar llamado Kodesh Kodashim. Lo único que había ahí era el arca de la ley, con las tablas de la ley, las tablas rotas y una pequeña Torah que había escrito Moshe. Pero así lo llama la Torah, Kodesh Kodashim. Qué interesante, porque lo principal del servicio en el Bet HaMikdash eran los korbanot. Tanto en los korbanot diarios de Barión Beyomó, Corbán de la mañana, el Corbán del atardecer, y dijeron nuestros sabios de bendita memoria sobre esto, que el Corbán Tamid es el llamado Corbán que se hacía ¿cuándo? Todos los días. ¿De cuándo? De todo el año. 365 días, el Corbán Atamid se hacía en el amanecer y en el atardecer. Dijeron los Jajamim, dice cita el Netivot Shalom, con esta fluidez que tiene para traerme el texto y el contexto, dijeron los Jajamim, Tamid shel Shahar kipera la bonot shel Lail. El Corbán Tamid de la mañana venía a perdonar, a expiar los pecados de la noche. Mientras que el Tamid shel Ben Arbaim, el Corbán Tamid del atardecer, traía la capará a los pecados del día. Era fantástico, ¿no? Levantarse sin transgresión alguna e irse a dormir sin transgresión alguna. El mundo ideal del Betamigdash, porque cada corbán representaba esa forma de poder limpiar lo negativo. Shal y Adam, dice Netivot Shalom, por medio de ellos, Aitá Hakapará Lijlal Israel. Por medio del Corbán Tamid de la mañana y de la tarde, del amanecer y del atardecer, llegaba la capará para todo el pueblo judío. Y como así también, en los Shabbatot y en los Yamim Tovim, en los días festivos, Aitam Shahata Kedushá, esa prolongación de la santidad, explica el Netivot Shalom, se daba por esos korbanot tan particulares, tanto para Shabbat como para Yamim Tovim. Recuerden que en el Bet HaMikdash sí se encendía fuego, sí se hacían tareas,
Sí se podía ofrecer un sacrificio de fuego, de Shabbat, Yom Tov o el Korban Tamid. También el Korban Tamid se hacía en Shabbat. ¿Por qué? Porque como estudiamos, el Bet HaMikdash es la casa de él, no mi casa. Y la casa de él pertenece al ámbito del Shammai, no de la tierra. Lo que está prohibido hacer en Shabbat es para mí, el ser terrenal, pero no en la casa de Hashem. De Hatzrot Eloheinu y Afriju, vamos a decir mañana, en el Mizmor Shir Yom HaShabbat. En la corte, en los patios, en los atrios de nuestro Dios, hablan de florecer significa de que cualquier tarea es realizable en Shabbat por la santidad del Bet HaMikdash, precisamente que es la presencia de Hashem. Y por eso entonces dice, eso es lo que habla esencialmente sobre los korbanot. Y a partir de aquí, quería compartir un pensamiento del Netivot Shalom muy interesante. Cuando nosotros hablamos acerca del Corbán, que nosotros hoy lo tenemos tan alejado de nuestra mente, tan casi con un pensamiento de increíble. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Cuándo va a ser esto posible? Estamos ya a 2000 años o más del último Corbán que se hizo en el Bet HaMikdash. Ha pasado mucho agua debajo de este puente. Y entonces dice Netivot Shalom una cosa muy simple. Zeu Shamar Katuv. Esto es lo que dice la Sagrada Torah. Adam ki yakriv mikem. Cuando un hombre ofrezca un sacrificio de entre vosotros. Y no dice Adam mikem, cuando un hombre de entre vosotros yakriv ofrezca un sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Adam ki yakriv mikem. La construcción de la oración no está bien hecha, aparentemente. Cuando un hombre ofrezca un sacrificio de entre vosotros. Lo real debería decir Adam Mikem, ser humano de entre vosotros, cuando ofrezca un sacrificio. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice Netivot Shalom, y cara Korban u Mikem. Que lo principal de un sacrificio no está solamente en el animal que se traía al Bet HaMikdash, o al Ohel Moed, o al Mishkan. El principal sacrificio era Mikem, Mikem de entre vosotros. Mikem. ¿Quién es el Mikem? Mikem sos vos y soy yo. Miren que la palabra Mikem se escribe capicúa. Mem, Kaf, Mem. Se la puede leer de derecha a izquierda y se la puede leer de izquierda a derecha. Lo principal del Corbán es el Mikem. Es como tú te vas a ver por fuera y como tú te vas a ver por dentro. Eso es lo principal. El Corbán no es para cumplir e irme. Yo no debo hacer tefilá porque ayer recé y mañana tengo que rezar, entonces hoy también tengo que rezar. Haz Shalom. El rabino de Kotsk, otro de los más ácidos del mundo del Hasidut, si me permiten la expresión, nada más. Lo amo al rabino Menachem Mendel de Kotsk. Decía, la persona que dice que tiene que rezar hoy porque rezó ayer es un rasha, es un malvado. Porque el Mikem tiene que aparecer como la figura de transparencia en la persona. Me atzmutchem. Atzmutchem quiere decir de vosotros mismos. Y atzmut quiere decir tu esencia como persona. Y en este caso dice Netivot Shalom que ofrezcáis vuestro ser a Kadosh Baruch. Pero ¿cómo puedo hacerlo? A través de lo que la Torah nos enseña en Perashat Vayikra. Y así entonces nos dice Beatorah Kedoshah y Nitzchit. Y la Sagrada Torah es eterna.
Bueno, no estoy diciendo nada nuevo. El rabino de Slonim tampoco. En cada generación y para todas las personas. Yaf dice, e inclusive dice, y a pesar que por nuestras innumerables transgresiones nosotros no podemos ofrecer un corbán delante de Dios, y sin embargo, 3 veces al día, mañana, tarde, noche, noche, mañana, tarde, siempre leemos en la Amidá, prestemos atención, Behashev et ha'avodah lidbir beiteja. Y haz retornar la abodá a tu santuario, a tu casa. Se lo pedimos a Kadosh Baruj Hu. Retze Hashem Elokeinu b'mecha Israel b'nitfilatam she'eh. Lo decimos en la 17ª brajá de nuestra Amidá, la que inaugura las 3 últimas para ubicarse. Behashev et ha'avodah lidbir beiteja. Lo estamos pidiendo sinceramente cada día, o no sé si lo hacemos sinceramente. Perdón, no juzgo a nadie, ni me juzgo a mí. Pero fundamentalmente, cuando yo pido por eso, dice que en el Shamaim, en algún momento de mi existencia, cuando ya deje este mundo físico, se hacen preguntas muy fuertes a la persona. Y allí te preguntan, dime, cuando tú dijiste esto, y has retornar la abodá a tu santuario, ¿vos creías en eso o no creías? Lo que estás pidiendo es porque lo tengo que pedir, porque está escrito, o porque verdaderamente lo siento, que hay que hacerlo así. Dice Rab de Slonim, Harei Yana Korbanot Shayach Tamid, al de Barabura. El tema de los korbanot está íntimamente ligado con el tema de la abodá. Y por supuesto, entonces, ahora que no tenemos el Bet HaMikdash hace 2000 años, nos va a decir algo sumamente interesante, muy interesante. ¿Y qué es? Algo que el rabino de Slonim lo trae del Midrash. Ubazé Boar dice, y ahora podré explicarte lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Y lo cita el Midrash de Yalkut Shimoni en Perashat Ba'et Hanan. Perashat Ba'et Hanan es la segunda del libro de Devarim y es la que trae la primera Perashat del Shema Israel. Ve'avta et Hashem Elokeja, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodeja. Que decimos 2 veces al día. Y dice el rabino de Stone, escuchen esto. De esta manera, te voy a explicar lo que dicen nuestros sabios de bendita memoria con respecto al tema del Shema Israel. Shema Israel. Pa'amayim beyom Shema Ombrim. Lo decimos a la mañana y a la noche. Así dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel. Escuchen lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Israel, dice el Midrash. Leshe'abar, en el pasado, Haitem bakrivim lefanai shtei pe'amim bayom. En el pasado ustedes ofrecían 2 veces sacrificios en el día. Se refiere al sacrificio de la mañana temprano y el sacrificio de la tarde, que estuvimos hablando hace unos minutos, que es el Corbán Tamid, ¿verdad? Dice, en el pasado ustedes ofrecían delante de mí 2 veces al día. Begalui, Beyadúa, Lefanai, y es sabido, y está claro delante de mí, que el Bet HaMikdash en algún momento iba a ser destruido. Y de ahí en adelante, ustedes no podrían seguir sacrificando korbanot. O sea que el Kadosh Baruj Hu le está diciendo al pueblo judío que él, que sabe todo, también sabía que así como se iba a construir el Bet HaMikdash, el primero, y se iba a construir el segundo, también sabía que esos Bate Mikdash se iban a destruir.
Galui Beyadúa, delante del Kadosh Baruj Hu, no hay sorpresa. La sorpresa puede ser para mí, pero delante de él no hay sorpresa. Y entonces, Kadosh Baruj Hu dice, ¿y entonces? Ela, me vaqueya ni temuratam, el korbanot. ¿Qué pido yo a cambio de los korbanot? Shema Israel babokar, u Shema Israel ba'erev. Fantástico. Cuando tú decís el Shema Israel de la mañana y decís el Shema Israel de la noche, es como si estuvieras ¿qué? Cumpliendo con los korbanot del Bet HaMikdash, el korban tamid, el korban de todos los días. ¿Eh? No hablamos de todo el espectro de korban. De ese korban tamid. Beolé lefanai yoter mikol hakorbanot. Y eso que tú dices el Shema Israel a la mañana y a la noche, asciende delante de mí más que cualquier otro de los korbanot. Muy fuerte, ¿verdad? Y dice en Netivot Shalom, Beine Bisman Bet HaMikdash, y como estudiamos, y lo vuelvo a repetir, en el tiempo que existía el Bet HaMikdash, los korbanot atamid, el korban tamid, quiere decir el sacrificio perpetuo, todos los días, 365 días al año, incluido Shabbat, repito, Hayu metarim Yehudi umeromemim et klal Israel. ¿Para qué venía ese korban diario? Para purificar al judío. Dijimos hace 10 minutos o 15. El de la noche purificaba los pensamientos negativos del día y el de la mañana los pensamientos negativos de la noche. Por lo tanto, la persona salía mamás en un estado de pureza ideal. Y entonces dice, Ayume Taharim Yehudi Umeromemim, y también elevaban a todo el pueblo de Israel. Así como dijo el Rab, lo repite de vuelta, Tamich el Shahar Mejapera la Averoche la Laim. El Corban Tamid de la mañana, el matutino, perdonaba las transgresiones de la noche, y el Tamid, el Corban Tamid del atardecer, perdonaba las transgresiones del día. Entonces la pregunta del Netivot Shalom, del rabino de Slonim, es, ¿y cuál es la relación entre el Shema Israel? Uno se pregunta, y la tarea de los Korbanot, Sheiyete Buratam, que el Shema Israel viene a cambio de ellos, Beolá Yoter Mikola Korbanot. Y así todo, el Shema Israel supera a todos los Korbanot. Dice el Netivot Shalom, para que asociemos que no hay ausencia. Cada cosa tiene no un reemplazo, no un sustituto. Cada cosa se corresponde con una acción. Inyan Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuando el Yehudí pronuncia Shema Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, eso se llama Emunat Ha'ihud. Esa es la fe en la unidad y en la unicidad. Y cuando el Yehudí dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, recibe sobre sí mismo dar su alma, todo su ser, por el Todopoderoso bendito sea. ¿Qué quiere decir? El sentido que dice el Zohar HaKadosh, Shetzarich, dice el hombre, la persona cuando dice el Shema Israel, debe entregar su alma al Kedushat Shemo, por la santidad del nombre divino. Entonces, todo aquel que logra conjugar ese aspecto consigo mismo, se lo considera en el Shamaim como si hubiera entregado su alma. Yo no sé si están entendiendo lo que dice el Zohar HaKadosh, pero mis queridos, quiero que comprendan lo que el rabino de Sloni me está diciendo. Cuando nace una criatura, antes de su Brit Milá,
la noche anterior, se acude a la casa de la familia a leer el Zohar HaKadosh. Se lee un libro muy pequeño llamado Brit Yitzhak. Está todo en arameo. Uno a veces no entiende. Tiene razón. Pero obviamente se lo llama Brit Yitzhak porque Yitzhak fue el primer hebreo que se circuncidó a los 8 días. Pero hay una hermosísima costumbre que en esa noche, la noche previa al Brit Milá, es más habitual en el mundo ashkenazí, pero también nosotros los sefaradim lo hemos puesto en marcha, es que los niñitos de la familia, los más chiquititos, se reúnen en torno a la cunita o ¿cómo se llama? La agalá, el cochecito del niño. Y todos juntos dicen Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y dicen la primera perashá. Y se lo están diciendo al bebé. Ese bebé que no entiende. Ese bebé que no entiende nada. Ustedes piensan que no entiende. Yo pensaba que no entendía, pero la Neshama de él sí entiende. Porque esa Neshama vuelve de lo más elevado. Cuando el rabino de Slonim dice que el judío entrega su alma con este Shema Israel, es porque cuando nace escucha Shema Israel y después de que nos vayamos de este mundo, después de 120 años, lo mejor que podemos hacer es acompañar al ser querido que ya no va a estar con nosotros y que pueda decirle o que escuchen Shema Israel. El Yehudí nace con el Shema Israel y muere. Y eso significa entregar lo que dice el alma, Kedushat Shemo, entregar su vida por la santidad del nombre de Dios. Kimashmaut Hashem Echad, porque dice el rabino de Slonim, porque el sentido de que Hashem es uno es She'u Itbaraj, que él bendito sea Echad HaMeyuchad, es el uno y único y especialmente único, Umilvado, y excepto él, Einot Meumama más. No hay nada, absolutamente nada en concreto. Shum enojiut yeshut beta'avat kol shehem. Ningún egoísmo a nivel de lo que es la persona y el deseo exacerbado. Shum davar en milvado. No hay nada excepto él. Shakol batelu mebutal de Hashem. Porque todo queda definitivamente anulado para el Todopoderoso. Y esto es el nivel adecuado y apropiado para Mesirut Nefesh. Esto es Mesirut Nefesh. Es el Yehudí que entrega su vida. Y por eso dice, cuando decimos, como hoy, en el Ta'anit Esther, que se leen unos tajanunim especiales, que se leyeron unas súplicas de perdón especiales para cada Ta'anit, para cada ayuno, todos dice también esta expresión, Sheal Keriyat Shema, dice Netivot Shalom, que por el Keriyat Shema se expresa en estos tajanunim que aleja oragnu kol ayom. Porque por ti o sobre ti hemos sido muertos todos los días. Al Kedushat Hashem, al Kiddush Hashem. Bejimboar zeu inyan avodat hakorbanot. Y como lo he explicado, dice el rabino de Slonim, esto es en definitiva la abodá de los korbanot, la tarea de los sacrificios. Y también el tema de decir, el asunto de decir Shema Israel 2 veces al día. Bejasher bekumó baboker, y cada vez que tú te levantas en la mañana y vas a unificar al Kadosh Baruj Hu en tu pensamiento, y ese pensamiento que te manda a decir, mira, estoy dispuesto a dar todo lo mío por el Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando tú te levantas con esa sensación y te encontrás con ese Korban Tamid de la mañana tuyo, con ese sacrificio constante tuyo de cada mañana, en el cual querés vincularte con tu Creador y querés entregar tu vida por Él,
no para morir, para vivir, entonces dice, allí se perdonan todas las transgresiones de la noche. Y cuando ahora en la noche nos toca decir el Shema Israel, de Mesirut Nefesh, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, no porque la tefilá es un esfuerzo, sino que tener la voluntad de hacerlo, poder hacerlo a tiempo y con tiempo, todo eso también viene a perdonar las transgresiones del día. Y por eso decía al comienzo de nuestro Sheur, al Shoshat Barima, Olam Omed, y por eso este mundo se sostiene por tres pilares, tres aspectos, tres columnas. La Abodá, a la Torá, perdón, a la Abodá, Be'al Gemilut Hasadim. La Torá, el estudio, Gemilut Hasadim, la obra de bien, la Abodá. La Abodá es Abodata Korbanot. ¿Qué significa Abodata Korbanot? Abodata Hashem. El poder servir a Kadosh Baruj Hu. Que la meta fundamental es que el Yehudí pueda comprender que sin Dios, Dios no permita, no puede ser. Y por eso el Yehudí da todo de sí. Por eso trata de dar todo de sí, en este caso, su alma para Kadosh Baruj Hu, en el cual Shema Israel y los Korbanot parecen haber construido ese espacio maravilloso. Y para terminar, dice Netivot Shalom, rabino de Slonim, Ainyan Shekeriat Shema Israel, Olá Yoter Mina Korbanot, que dijo anteriormente, que es, Akadosh Baruj Hu considera nuestro Shema Israel por sobre todos los Korbanot, el hecho de que esto es, Mashayach Od Yoter Mina Korbanot. Dice, pero si, ¿qué más puede superar a los Korbanot? Y aquí lo cita para que vean la versatilidad de este autor. Lo cita el Maharal de Praga, que también escribe un libro llamado Netivot Olam, en este caso. Y dijo en el Maharal de Praga sobre lo que afirmaron los Jajamim en la Gemara de Berajot, página 60, 61, no recuerdo exacto, no quiero decir una cosa por la otra, pero allí dijeron los Jajamim, Besha'ah sheotziot Rabbi Akiva leharigá, en el momento que los romanos de Yemach Shemam sacaron a Rabbi Akiva para morir en la plaza pública, Zman Keriat Shema Haya, era el tiempo de decir, ¿por qué no se dice Minja? Porque dice que hay que decirlo Beshochbeja Umkumeja. La orden es al acostarte y al levantarte. Por lo tanto, al acostarte, entendieron los jajamim, es en la noche, y al levantarte es en la mañana. Simplemente por eso, dile. Entonces, por eso no se lo dice. Es una orden de la Torá, Akadosh Baruj Hu. Entonces dice que en el momento que, de nada, en el momento que estaban sacando a la muerte a Rabbi Akiva, triste escenario, era la hora del Shema Israel. Amar Laem, Kol Yamai, Aiti Mistaer, le dijo a sus alumnos, cuenta la Gemara, todos los días de mi vida siempre me apenaba, sufría el versículo que dice, Bejol Nafshecha, Beavetat Hashem Elokeja, Bejol Lebavja, con todo tu corazón, Bejol Nafshecha, con todo tu ser, con toda tu vida. Y él dice, todos los días de mi vida pensé en ese versículo, que es explicado por los Mefarshim, con toda tu vida, afilu uno telet nafshecha, aun cuando él tome tu vida. Amarti Matay Apoli Yadi Beakaimeno. Rabbi Akiva le dijo a sus alumnos, ¿cuándo llegará ese momento que yo pueda cumplir con eso, que afilu que él tome tu vida? Beaya Ma'arich Be'echad. Y Rabbi Akiva, Ma'arich Be'echad. Dijo Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad. Se extendió en el Echad, como nosotros lo hacemos, hasta que su santa vida murió, salió cuando dijo Echad. Yatztabat Kol Be'amra,
salió una voz que emanó del cielo y dijo, Ashereja Rabbi Akiva, sheyatzean ishmatcha be'eja. Feliz de ti, Rabbi Akiva, que tu vida, tu alma salió con la palabra de Ejá. Y ese es el escenario de la importancia de, mucho más por supuesto, de todo lo que representa esta equiparación de los korbanot y del korban tamid con el Shema Israel. Bueno, este es el Netivot Shalom. Una versatilidad de textos, de pensamientos, todavía no vimos los grandes pensamientos de él, pero sí la forma de abordar un tema que nos permite a nosotros tener una figura realmente significativa en todo lo que estamos hoy en día comprendiendo y manejando. Que tengamos un Shabbat Shalom y por supuesto un Purim Sameach, que Akadosh Baruj Hu nos regale la posibilidad de poder eh, estar felices en un tiempo donde es complejo la felicidad, es compleja la felicidad. Pero quiere decir que Am Israel también va a superar todo esto y lo vamos a superar cuando podamos, como dije al principio del Shebur, cuando podamos conjugar la unidad. Shabbat Shalom, Chag Sameach, gracias por llegar al Bet Midrash. Están todos cordialmente invitados a hacerlo también. Que nos veamos siempre en alegrías y gracias por llegar hasta aquí. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Gracias. Muy bien. Y gracias a ustedes. Que tengamos Besorot Tobot y Yeshuot Benejam.